Esto que tenemos aquí son las llamadas pruebas API. Esto es lo que se conoce como la prueba API 20E. Esto básicamente es una colección de tubitos de plástico donde cada uno tiene un sustrato o un medio de cultivo diferente. Entonces, lo que hacemos es crecer una bacteria en medio líquido y luego esa bacteria la vamos a colocar en estos agujeritos. Aquí tiene como un agujero, no se aprecia muy bien por la imagen. Y al cabo de 24 horas que nosotros pongamos esto a incubar, la bacteria va a seguir creciendo y haciendo su metabolismo normal. Entonces, el cambio de coloración me va a decir a mí qué bacteria es. Obviamente no están todas las bacterias del mundo, pero aunque no la podamos identificar, nos da una idea de las cosas que hace nuestro microorganismo, ¿no? Entonces, esto, perdón, es el ejemplo clásico. Aquí si ustedes alcanzan a apreciar, aquí dice glucosa. Entonces, cuando vemos un cambio a color verde, quiere decir que nuestra bacteria puede metabolizar la glucosa. Aquí vemos que en esta bacteria pues no hubo cambio, aquí tampoco, aquí un poquito, ¿no? Como que le empacha un poquito la glucosa. Pero aparte hay otros azúcares como la manosa, el inositol, la sacarosa, etc, etc, etc. El almidón, la arabinosa, y eso nos dice el rango de azúcares que nuestra bacteria puede comer. Entonces, eso está bastante chido porque nos permite identificarlas y nos permite conocer en menos de 24 horas parte del metabolismo que tiene una bacteria, ¿no? También hay para hongos y para algunos protozoarios, pero la gran mayoría de estos se utilizan para los coliformes. Estas pruebas son muy importantes, ¿por qué? Porque te permiten conocer la diversidad de microbios buenos y malos que hay en una muestra, que puede ser alimentaria, que puede ser de un agua residual, de un agua tratada, de bacterias que aíslas del aire o del suelo, etc, etc, etc. Entonces, ¿esto para qué demonios nos sirve? Pues conocer el metabolismo de una bacteria es conocer la forma en que ella vive en el medio ambiente. Y si tú sabes cómo una bacteria o un microbio vive en el medio ambiente, tú puedes explotar esa habilidad que tienen los microbios para establecer un proceso de bioremediación. Si vieron la conferencia que di hace un par de semanas, pues ahí expliqué qué era la bioremediación y pues básicamente es utilizar seres vivos para comercio, destruir los contaminantes que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de bioremediación. La que a mí más me gusta, la que es más eficiente a largo plazo y más económica es la remediación microbiana, donde básicamente lo que se hace es poner ciertos microbios o ayudar a los microbios existentes del suelo que están cerca del contaminante a que se lo coman, ¿sale? Entonces, repito, estos bichos pueden estar en ese lugar o pueden venir de otros lugares. El otro tipo de bioremediación es lo que se conoce como bioremediación enzimática o biodegradación enzimática o degradación mediada por enzimas. Y básicamente es usar enzimas, y normalmente las enzimas son proteínas que producen los microorganismos, y estas enzimas lo que van a hacer es degradar los contaminantes, ¿no? Entonces el contaminante funciona como un sustrato, las enzimas lo transforman a un producto que es menos nocivo o que ya no es nocivo. Entonces, de esta manera, pues se limpia el ambiente, ¿no? Y finalmente, otra que también pues sigue de moda, aunque no es mi hit, pues es la fitorremediación, ¿no? Entonces, muchas plantas lo que hacen es filtran el agua o los contaminantes que hay en el suelo y de esta manera limpian cierto sustrato. El problema es que muchas veces las plantas no pueden transformarlo a compuestos que sean menos tóxicos y es ahí cuando tenemos que combinar esa técnica con alguna de las dos anteriores o con las dos, pero eso pues es un poquito más caro. Entonces las plantas lo que hacen es chupar literalmente, ay, perdón, chupar literalmente los contaminantes y de esta manera, ¿qué sucede? Pues el contaminante ya no está en el suelo, ya no está en el agua, sino que se queda dentro de la planta. Y ahí tenemos otro problema, pues, ¿qué demonios hacemos con esa planta, no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar una bacteria para establecer un sistema biológico para descontaminar un suelo. El problema, ay, aquí hay una pregunta, espérenme un segundo. Dice Magdiel, ¿ese es el método que usan para limpiar piscinas? Bueno, normalmente las piscinas las limpian con muchos químicos, esa es la realidad. A veces les ponen un filtro, les pueden poner un biofiltro. La realidad es que sigue siendo muy costoso para un sistema muy casero
Pero lo que sí se ha visto es que hay, de alguna manera, piscinas naturales en la naturaleza donde el agua se estanca, pero cuando hay plantas y la calidad del agua es buena y no hay intromisión de contaminantes por parte de los seres humanos, el agua se limpia por sí sola. Ejemplo, las playitas en Cuatro Ciénegas. En tanto los seres humanos no vayan, contaminen o extraigan más agua o metan agua contaminada a sus lugares, las comunidades microbianas que ahí habitan permiten que esa agua pues sea incluso grado potable, ¿no? Entonces, para que lo vayan checando, ¿no? También se ha visto que, y esto es una moda que va un poco a poco estableciéndose, sobre todo en Europa, es para no usar químicos en las piscinas, en las albercas, se utilizan plantas para mejorar la oxigenación de esa agua y obviamente el oxígeno mata a los organismos anaerobios y pues de esa manera no hay ningún problema, ¿no? Obviamente esto es para piscinas de uso, vamos a decirlo, doméstico, que no son comerciales ni que aceptan gran cantidad de personas al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de una pequeña alberca en tu casa, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué cada vez están más de moda? Porque al parecer cada vez hay ciertos microorganismos que son más resistentes al cloro. Entonces se tiene que poner más cloro en las albercas y eso no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el cloro también es tóxico para nosotros, para los seres humanos. Incluso hay gente que es alérgica al cloro, ¿no? Le da inflamación, le da, ¿cómo se llama? Comezón, le salen ronchas, etcétera, etcétera. Entonces, si alguna vez, yo espero que no les haya pasado, pero si han ido a una piscina donde no había un buen químico, y me refiero a una persona que esté ahí monitoreando los niveles del químico en la alberca, notarán que se les empieza a caer el pelo o incluso las uñas de los dedos se les empiezan a poner verdes. Esto es indicativo de toxicidad por cloro. Si alguna vez han ido a la alberca, no sé, por decir de la deportiva, notarán que ustedes salen y ¿qué sucede? Están completamente resecos de la piel. ¿Por qué? Porque el cloro es un agente altamente astringente que lo que hace es barrer con todo lo que hay en nuestra piel, ¿no? Se sabe, pues, que los nadadores sufren de calvicie, se vuelven un poquito más lampiños también, bueno, aparte de que se rasuran por cuestiones hidrodinámicas, pero pues esto a la larga es tóxico, ¿no? Entonces hay gente que continuamente busca nuevos químicos o soluciones para que el agua esté pues más limpia sin necesidad de utilizar tantos químicos, ¿no? Muy bien, entonces espero haber resuelto la pregunta. Continuando con lo que les explicaba hace un momento, ¿cómo las bacterias son un sistema biológico para descontaminar el suelo? Bueno, esto es muy importante porque la matriz ambiental del suelo es una de las más contaminadas. ¿Con qué contaminamos los seres humanos? Bueno, con pesticidas, herbicidas y compuestos organohalogenados. Entonces, los pesticidas, herbicidas y organohalogenados normalmente se utilizan en las cuestiones de la agroindustria, es decir, el establecimiento de los cultivos, forzosamente, a gran escala, requiere de estos tres elementos, ¿no? Pero afortunadamente tenemos bacterias que lo que se van a encargar es de destruir el esqueleto carbonado de los pesticidas y herbicidas, es decir, van a utilizar estos compuestos carbonados como una fuente de energía y van a liberar dióxido de carbono y agua. Entonces, estos elementos, pues evidentemente son menos nocivos que todos estos, ¿tal? También hay bacterias que lo que hacen es la deshalogenación. ¿Qué quiere decir esto? Le quitan el halógeno a los compuestos orgánicos para que sean menos tóxicos. Entonces, los halógenos son una bronca terrible. ¿Por qué? Porque son elementos que a pesar de que no son muy abundantes en la naturaleza de forma natural, y aparte cuando existen normalmente están mezclados con otras cosas, los cuales los hacen menos tóxicos, pero los seres humanos hemos sintetizado y resintetizado compuestos con halógenos que los hacen muy tóxicos. Entonces, ¿cuáles son los halógenos? Pues son básicamente 4, que es el cloro, bromo, flor y el yodo. Entonces, por sí solos, son bastante peligrosones. El cloro es un agente neurotóxico, pero todos los días no lo comemos, ¿no? En el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa, ¿no? Entonces, a eso me refiero, pues la sal no es tóxica, no es peligrosa, a no ser que te eches 1 kilo, ¿verdad? Pero el resto de sus compañeros, como el bromo, hay compuestos que se utilizan mucho en química de biología molecular, como el bromuro de tidio, pues es súper carcinogénico. Entonces, estos compuestos de alguna manera se tienen que tratar con bacterias
para que no lleguen al suelo, ¿no? Ahora, la moraleja de esta historia es que debemos cuidar el suelo por varias razones, ¿no? Uno, este planeta al que amorosamente llamamos Tierra, en realidad, si lo vemos desde el espacio, debería llamarse agua. ¿Por qué? Porque 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua, ¿sale? Y los seres humanos, para comer, forzosamente necesitamos tierra para el establecimiento de cultivos y para que el ganado coma de esos cultivos. O sea, no vamos a ver vacas marinas. Bueno, sí existen las vacas marinas, pero no nos las comemos, ¿no? O sea, me refiero al ganado vacuno, ¿no? Ahora, si pudiéramos esparcir toda la fertilidad del suelo alrededor del planeta, tendríamos una capa de aproximadamente entre 20 y 30 centímetros. Es el suelo que nos queda de alguna manera apto para cosechar cosas. El problema es que las plantas requieren, las plantas que nosotros comemos, entre 50 centímetros y 1 metro de suelo fértil. Entonces, pues es ahí donde viene el problema, ¿no? Ahora, esto es un ejercicio arbitrario, ¿no? O sea, no podemos expandir toda la fertilidad del suelo para cubrir el suelo del planeta. Sabemos que hay lugares donde el suelo es muy fértil y sabemos que hay lugares donde no crece nada, ¿sale? No crece ni la esperanza. Del territorio, de ese cuarto de tierra que es la superficie del planeta, de ese cuarto de tierra, aproximadamente entre el 40 y el 60% es desierto y en lo que sobra es suelo que está en vías de degradación. No vamos tan lejos. México, el 50% de su superficie es desértica. Entonces, eso representa un riesgo para la agricultura. Por eso hay que cuidar el suelo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuando. Ay, esto es un ejemplo de todas las cosas que hacen las bacterias. Entonces, está bastante complejo. En este pequeño esquema, nosotros vemos que aquí se encuentran todos los, esto que nosotros vemos aquí con diferentes bolitas de colores corresponde a diferentes proteínas que se pueden encontrar en las membranas de las bacterias. Estas proteínas evidentemente están codificadas por un gen y esos genes están dentro de lo que se conoce como el genoma de la bacteria o dentro de los plásmidos de las bacterias. Entonces, aquí hay una proteína que se conoce, no las vamos a explicar todas evidentemente, pero aquí hay una que se llama la MEP. Entonces, la MEP, básicamente su chamba es la extrusión de las drogas. Entonces, cuando digo drogas, no me refiero a que las bacterias son pachecas, son cocainómanas. El término droga se utiliza en Estados Unidos y en todo el mundo como antibióticos también. Entonces, esta proteína básicamente lo que hace es expulsar lo que se conoce los medicamentos betalactámicos. Y Dios nos libre de que nos caiga una infección que produzca, de una bacteria que produzca esto. ¿Por qué? Porque muchos antibióticos antibacterianos tienen un medicamento betalactámico. Entonces, si tu bacteria resiste eso, es muy difícil matarla, es muy difícil erradicarla. Entonces, esto es nada más un ejemplo de todas las proteínas que puede llegar a tener una bacteria, más las que se descubran esta semana, y de esta manera resisten a los antibióticos, ¿no? Por eso es tan importante, y yo sé que siempre se los digo, que cuando tenemos una infección, cumplamos a cabalidad con el tratamiento médico que nos dan, porque si no, lo que estamos haciendo es favoreciendo que las bacterias que tienen esta proteína se sigan reproduciendo. Y si se siguen reproduciendo, pues eventualmente toda la población de esas bacterias va a ser resistente a este medicamento y luego te tienen que cambiar el medicamento, ¿no? Entonces, yo espero que nunca les dé pues una infección de ese tipo, ¿no? La realidad es que son raras, o sea, en el sentido de que cuando te cae este tipo de infecciones, pues normalmente te hacen varios estudios para encontrar qué droga mata a este bicho, ¿no? Pero bueno, esperemos que nunca suceda, ¿no? Y bueno, esto que nosotros tenemos aquí es lo que está sucediendo en una célula común y corriente. Entonces, esto que nosotros vemos aquí, pues no es el mapa del metro de la Ciudad de México, esto es un mapa de rutas metabólicas. Este mapa de rutas metabólicas lo hicieron los japonesitos porque pues esos güeyes son súper obsesivos con el orden y con la clasificación de las cosas. Esta imagen la saqué de un sitio web que se llama el kegg.com, KEGG.com.
que son las siglas en inglés, perdón, de Kyoto Encyclopedia for Global Genomes, es decir, la enciclopedia global de genomas de Kioto. Y estos cuates básicamente lo que hacen es, cada vez que se descubre un nuevo gen, una proteína, o alguien descubre una nueva forma de metabolismo, trata de ponerlo dentro de este mapa para que sepamos qué está sucediendo con esa proteína, con esa vitamina, con ese sustrato. Entonces, lo que tenemos por aquí en esta bolita, pues es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y hay una razón en el mundo por la cual yo no me dediqué a estudiar metabolómica, es una ciencia muy bonita, pero es muy, muy, muy compleja. Entonces, todo esto que nosotros vemos aquí, por ejemplo en azul está marcado todo el metabolismo de los carbohidratos. En azul como turquesilla está todo el metabolismo de los lípidos. Luego lo que está en moradito es el metabolismo relacionado con la energía, etc, etc, etc. Entonces, si se fijan, pues es algo muy complejo, es algo muy, muy, muy de locos, pero continuamente se hacen más estudios para saber cómo funcionan fisiológicamente los seres vivos y cómo podemos obtener beneficios de ese conocimiento para que las bacterias o los microorganismos puedan hacer la limpieza de los ecosistemas, ¿vale? Ahora, para poder empezar, pues necesitamos ver cuáles son las relaciones ecológicas que existen dentro de los seres vivos, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos y parten todos ellos del neutralismo. Es decir, donde hay una interacción, pero esta interacción resulta neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ni se afectan ni se benefician. Luego viene hacia el lado de acá. De hecho, si se fijan acá, hay, ¿cómo se llama? Unos simbolitos de positivo, ¿vale? Y ahorita vamos a analizar qué significan. Entonces, cuando los organismos cooperan entre ellos, se le conoce como protocooperación, ¿sale? Es decir, llegan a tener ayuda mutua. Se ayudan, se benefician. Y el paso siguiente en ese tipo de interacción es la simbiosis. Entonces, la simbiosis microbiana ocurre, es muy común, pero también ocurre la simbiosis dentro de organismos micro con macro. Entonces, el ejemplo más clásico son el de las micorrizas, ¿sale? Las micorrizas son la fusión de hongos microscópicos con células vegetales de la raíz de las plantas. Y sabemos, por lo que se ha estudiado, que el 95% de las plantas en este planeta tienen micorrizas. Es decir, las plantas requieren de la fusión y viceversa, las bacterias requieren de la fusión con las plantas para poder estar vivos, ¿sale? Aunque no me lo crean, ustedes y yo, en realidad, somos más bacteria que seres humanos, ¿sale? ¿Por qué? En nuestro cuerpo existen más células bacterianas que células humanas. Y ustedes dirán, no, chinga, no, pues yo me siento muy humano, no me siento bacteria el día de hoy, ¿no? Pues ahora que está de moda lo de la identidad de género, pues en realidad todos somos más bacteria que hombre o mujer. ¿Por qué? Las células microbianas son más pequeñas y ocupan menor espacio. Pero por cada célula que hay en tu cuerpo, hay entre 5 y 10 bacterias y otro tipo de microorganismos. La gran mayoría recubren tu piel, pero donde están todas, 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 es en tu tracto digestivo. Entonces, en tu tracto digestivo andamos cargando, dependiendo del sapo es la pedrada, entre 3 y 5 kilos de bacterias. Y son muy, muy importantes porque su chamba es ayudarnos a la digestión y a otros procesos. Si no tuviéramos esas bacterias, duraríamos entre un par de horas y un par de días. Entonces, por esta razón, si alguna vez alguno de ustedes ha estado enfermo y le dan un antibiótico, el efecto inmediato es que estés estreñido, o que tengas inflamación, o que tengas cólicos. ¿Por qué? Porque estás matando a las bacterias que están en tus intestinos que te ayudan a hacer la digestión. Entonces, por eso es tan importante tomarse un Yakult, un chamito, después de tener un tratamiento con antibiótico, ¿no? Y una vez o dos veces a la semana te lo puedes tomar y no pasa nada, ¿no? Porque luego hay gente que le da chorrillo, pero porque se lo toma como si fuera de agua de uso, y se toma uno o dos en la mañana y otro en la tarde y así, y pues traes demasiadas bacterias ahí, ¿no? Entonces, bueno, las bacterias pues son muy importantes, por eso nunca hay que sentirnos solos. Nuestras bacterias siempre están con nosotros, nuestras bacterias creen en nosotros, es más, creen tanto en nosotros que nos mantienen con vida, ¿no? Entonces, pues son muy importantes para nosotros, ¿no?
Luego, dentro de las relaciones ecológicas que puede haber, tenemos el comensalismo, donde uno, pues básicamente lo que hace es, lo invita a comer al otro, pero no le hace daño, ¿sale? Es como si yo los invitara a mi casa, les digo, hey, vénganse a comer, ustedes serían mis comensales, ¿sale? No me harían daño, eso espero, y podríamos tener la fiesta en paz, ¿no? ¿Sale? Pero luego, si alguno de ustedes fuera más gandalla, esto es un ejemplo, porque luego van a decir, el profe me dijo parásito. No, 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 es un ejemplo, ¿no? Entonces, los invito a mi casa, pero alguno de ustedes dice, no, pues del cartón de cervezas que había yo me voy a echar 12 y voy a destruir el baño y voy a romper la mesa. Entonces, eso ya es un parasitismo, ya me está causando daño a mí, a mi propiedad y a los demás. Y aparte se está comiendo la comida y la cerveza, ¿no? Entonces, esa relación, pues ya es un parasitismo, ¿no? Otro tipo de parasitismo, entrecomillado, es la herbivoría, ¿sale? Y esto es muy extraño porque luego pensamos que comer plantas o ser vegano es bastante cool. Pero si pensamos en las plagas de los cultivos, las plagas son herbívoras, las plagas son veganas. Entonces, los gusanos, los barrenadores, todas estas plagas tan raras que tienen las plantas son exclusivamente de alimentación herbívora. Entonces, es una cosa pues muy, muy, muy curiosa, ¿no? Normalmente no pensamos que una vaca o que una jirafa es una plaga, o sea, y come puras plantas. Pero imagínense que hubiera una cantidad estúpida de jirafas en el mundo, o de elefantes, pues simplemente no habría ya materia vegetal para alimentarlos. Entonces, bajo este principio, pues la ganadería es muy mala, porque entre más vacas haya y animales herbívoros, pues menos plantas hay. O sea, a la larga no es muy práctico estar consumiendo vacas, ¿sale? Hay alternativas que deben explorarse para el crecimiento de los cultivos, ¿no? Luego tenemos el amensalismo, donde uno se amensa al otro, literalmente, pero ahorita voy a explicar más adelante en qué consiste eso. La competencia, donde no hay, pues, vamos a decirlo, un choque directo, sino que vamos a suponer que yo y Miguel tenemos sed, yo voy al río, me tomo todo el agua y no le dejo nada a mi tocayo Miguel, pues, ¿qué va a pasar? Estamos compitiendo, yo no lo estoy dañando directamente, pues obviamente yo como animalito quiero sobrevivir, pero Miguel se va a quedar sin agua, ¿no? Y va a tener que buscarle por otro lado. Entonces, a eso se refiere la competencia, ¿no? No estamos peleados, pero si un día llega Miguel más temprano y se acaba el agua del lago, pues ya no voy a tener que comer yo, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso, ¿no? Y finalmente, cuando la competencia es muy grande, se da lo que es la exclusión mutua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Un día, pues, Miguel se va a cansar de estar ahí luchando conmigo por el agua y se va a ir a otro lado, ¿vale? Y yo voy a decir, no, ya no quiero estar batallando aquí con mi tocayo. Y cada quien se va a ir por su lado y el agua ahí se va a quedar, ¿sale? Entonces, a eso se le conoce como exclusión mutua. Y pasa también con los microbios. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno, ¿no? Ay. Entonces, para poder entender cómo se dan las interacciones, tenemos que saber, pues, cómo demonios es el flujo de energía y nutrientes en un ecosistema microscópico. Básicamente es igual que en un sistema grandote, que en un sistema macro, y pues sabemos que todo en esta vida empieza con el sol, la luz solar. Entonces, la luz solar básicamente lo que hace es estimular a las plantas para que se produzca la fotosíntesis. Estas plantas forzosamente requieren de ciertos nutrientes. ¿Cuáles son estos nutrientes? La energía y el nitrógeno. Pero las plantas no pueden comerse el nitrógeno así como así. Entonces necesitan de los microbios que lo que van a hacer es transformar este nitrógeno en una forma de nitrógeno orgánica que las plantas puedan aprovechar, ¿vale? Pero el nitrógeno no anda como así en el suelo. El nitrógeno tiene que venir ya sea de la popó o de la descomposición de los animales, ¿sale? Entonces, de esta manera, el nitrógeno que se libera de las proteínas y de los desechos de, en este caso, un conejito o un gatito, bueno, esto es un gato montés, ¿qué sucede? Pues ese nitrógeno queda en el suelo, pero la planta no se lo puede comer. Lo tienen que transformar los microbios para que las plantas lo puedan asimilar.
Entonces, la planta puede hacer toda la fotosíntesis del mundo que quiera, pero si no tiene nitrógeno, no va a crecer. Si no tiene fósforo y potasio, no va a crecer esta planta. ¿Y quiénes le dan esos nutrimentos a las plantas? Pues los microbios. Entonces, los microbios son responsables de la salud de las plantas, que a su vez, pues de manera indirecta, son responsables de la salud de todos los ecosistemas. No sé si han visto que existen los llamados costales de abono. Entonces, un costal de abono normalmente dice NPK en su etiqueta, que son las siglas de los elementos que contienen, nitrógeno, fósforo y potasio, que son elementos que no están en abundancia en los suelos, precisamente porque los microbios no están haciendo su chamba o porque ese ecosistema de agrocultivo lo ha explotado tanto que han acabado con esos nutrientes y con esos microbios. Entonces se tiene que abonar el suelo. ¿Para qué? Pues para que siga creciendo la planta. ¿Sale? ¿Cuál es la alternativa? Microbios favorecedores del crecimiento vegetal. Entonces, los agricultores cada vez más están metiendo, junto con los costales de abono, inóculos de bacteria para que el ciclo, para que el flujo de energía siga de forma correcta en el agroecosistema. Chicos, se nos va a acabar la sesión. Los estoy viendo la próxima clase. Si tienen alguna duda, pues me la preguntan la próxima sesión. ¿Sale? Entonces, nos estamos viendo, chicos. Pórtense bien. Y aparte tengo que correr, me tengo que bañar porque tengo que ir al laboratorio en la Narro. ¿Sale? Nos vemos pues, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo la próxima sesión. ¿Sale? Chao, bye bye. Adiós. Adiós.